Buenas noches, profesor. Hoy analizaremos el plan de internacionalización del AIB S.A. hacia Estados Unidos. Empezando por la identificación del entorno empresarial, la AIB participa en este entorno mediante sus exportaciones, lo que exige el uso de instrumentos de financiamiento de comercio exterior, como lo suelen ser las cartas de crédito o factoring, más que nada para asegurar liquidez y mitigar el riesgo de impago. Al operar internacionalmente, la empresa entra en una franca exposición al riesgo cambiario debido a que las transacciones son en moneda extranjera, usualmente en dólares americanos. Con respecto al sector y rubro de la empresa, al pertenecer al sector lácteo y agroindustrial, la IBE opera en un rubro intensivo en capital operativo y altamente competitivo frente a gigantes como marcas Gloria y Nestlé. Y para competir en este país se requieren inversiones estratégicas en estándares internacionales que no deben comprometer la estructura de costos ni los márgenes de la empresa. Con respecto a la coyuntura, aunque hay una alta demanda en Estados Unidos por productos saludables, la coyuntura financiera actual presenta retos críticos como lo suele ser la presión inflacionaria, elevados costos logísticos y una alta volatilidad del tipo de cambio, lo que obliga a la empresa a evaluar herramientas de cobertura financiera como lo suelen ser los forwards. Con respecto al problema financiero, el desafío central es financiar la expansión, certificados, empaques, capacidad de productividad y sin afectar más que nada la estabilidad ni el apalancamiento del AIB. Existe un descalce de monedas, los ingresos futuros serán en dólares, pero los costos operativos e insumos locales se pagan en soles y nuestro objetivo será determinar la mezcla óptima de financiamiento para mantener el equilibrio entre la liquidez y la rentabilidad. Le doy pase a mi siguiente compañero. ¿Qué tal? Soy Carlos Medina y hablaré sobre el análisis del costo de la empresa Yaibe. El análisis del costo permite evaluar la eficiencia operativa de Yaibe SAP y determinar cómo la estructura de sus gastos influye en la rentabilidad de la empresa. Al pertenecer al sector de alimentos y lácteos, la compañía presenta una elevada participación del costo de venta, debido a que requiere materias primas perecibles, procesos industriales, cadenas de frío y una amplia red de distribución. Acá podemos ver la estructura de costos de la empresa Rayo, ¿no? Que tenemos materia prima como la compra de los insumos, leche fresca, productos nacionales, frutas, azúcar e insumos lácteos. Costo de producción, los procesamiento industrial, pasteurización, homogeneización, envasado. Mano de obra, personal de producción, logística, calidad y administración. Distribución y logística, transporte refrigerado, almacenamiento y distribución a supermercados. Empaques, envase Tetra Pak, botella, PEC, etiquetas y material de embalaje. Energía y servicio, consumo de electricidad, agua, vapor y combustible que se utilizan para producción. Gastos administrativos, gestión financiera, recursos humanos, sistema y administración general. Gasto comercial, publicidad, promociones, fuerza de venta y campaña de marketing. Acá podemos ver el análisis de costo de venta. En el costo de venta representa el componente más importante de su estructura de costo debido a la naturaleza industrial del negocio. Este rubro incluye principalmente el costo de adquisición de la leche fresca, materias primas, materiales de empaque, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. El incremento de precio de leche, los materiales de envase y los costos energéticos pueden afectar directamente el margen bruto de la empresa. Asimismo, las variaciones de tipo de cambio impactan en el costo de insumos importados y de ciertos materiales utilizados en la producción. Ahora seguiré hablando sobre los factores que influyen en los costos. Los principales factores que afectan la estructura de costos de la vida son el incremento de precio de la leche fresca adquirida por productores nacionales, aumento de costos de materiales de empaque, cartón, plástico y envase Tetra Pak, incremento de los costos de transporte y combustible, mayor costo de energía eléctrica utilizada en los procesos industriales, inflación de insumos nacionales e importados, variación de tipo de cambio para la compra de materiales primas importadas. Impacto financiero. Una adecuada gestión de costos permite al AIBE mantener el margen de rentabilidad competitivos, optimizar el uso de los recursos productivos, reducir desperdicios durante el proceso industrial, mejorar la eficiencia logística, incrementar su competitividad tanto en el mercado nacional como internacional. Por el contrario, un incremento sostenido de los costos de producción sin un ajuste en los precios de venta
puede reducir el margen bruto y utilidad operativa de la empresa Live. Ahora sabremos sobre las estrategias para controlar los costos. Live implementa diversas estrategias orientadas a mejorar la eficiencia operativa. Entre ellas tenemos negociación con proveedores de leche e insumos, automatización de procesos productivos, optimización de rutas de distribución, mejor gestión de inventarios, programas de ahorro de energía y mantenimiento preventivo, innovación en bases que reduzcan costos sin afectar la calidad del producto. Ahora, para concluir, como conclusión tenemos que el análisis de costos evidencia que DAVI mantiene una estructura de costos intensiva en materias primas, producción y distribución. La adecuada administración de estos costos resulta fundamental para preservar la rentabilidad y fortalecer su posición competitiva en el sector lácteo. Asimismo, la optimización de procesos, la eficiencia logística y el control de gastos operativos contribuyen elementos claves para enfrentar el incremento de costos de producción y condiciones cambiantes de mercado. Eficiencia y rentabilidad que podemos ver todo el proceso, mayor competitividad, innovación, logística optimizada, procesos, eficiencia y control de costos. Muchas gracias. Bueno, ahora le vamos a hablar sobre la estructura del flujo de caja. En el horizonte e inversión inicial tenemos una proyección a 3 años para la consolidación en Estados Unidos con una inversión de $450,000 en el año cero con certificaciones del FDA, la adecuación y el marketing. El crecimiento proyectado que tenemos es un 15% de incremento anual en volumen en las ventas por penetración progresiva en distribuidores de la costa este. En la estructura de financiamiento tenemos un crédito bancario de largo plazo de $300,000, fijando un flujo neto de $150,000 en el año cero. Bueno, ahora le vamos a hablar sobre los indicadores de rentabilidad y la validación financiera. Tenemos un 24.2 de rentabilidad interna, muy superior a la tasa de descuento exigida. Tenemos un payback de 2 años y 3 meses en un periodo óptimo de recuperación de la inversión inicial estimada. En el cumplimiento de la capacidad de endeudamiento, tenemos un servicio de deuda anual de $115,000 en el año 1, que cumple estrictamente con el límite prudencial del 35% del flujo operativo, blindando la estabilidad financiera frente a la volatilidad cambiaria. Bueno, profesor, en esta oportunidad voy a hablar sobre la estructura operativa y flujos de caja. Lo que la empresa que se ha escogido es la IBSA como tal. Tenemos acá tres cosas importantes, ¿no? Lo que es ingresos recurrentes, es en el sector de lácteos, yogur, la venta de los cuales presentan una alta predictibilidad como tal. Se sabe que esta demanda no consolida un supermercado, sino que genera un flujo de cajas estable, ¿no? Actuando como una base sólida para respaldar nuevas obligaciones financieras como tal. En el segundo punto tenemos los gastos fijos base, bueno, los costos fijos bajan, mejor dicho, compromisos independientes del volumen de ventas inmediatamente de ser cubiertos y prioritariamente. Incluyen en estas planillas, administración, personal clave de planta, mantenimiento y licencias de operación y de operación industrial. En el otro punto tenemos los costos variables, egresos que dependen directamente del nivel de procesamiento y de las ventas diarias del live. Incluyen una compra de leche cruda a ganaderos, envases, Tetra Pak PET, fletes refrigerados y consumo de energía, ¿no? Bueno, por otro punto tenemos la capacidad máxima de estrategia de Estados Unidos, ¿no? Su límite prudencial se aplica un máximo del 35% sobre el flujo libre operativo, reteniendo 65% para las contingencias. Se sabe que la cuota máxima es igual al flujo libre del 35%, es una inversión exacta, permite solicitar deuda bancaria sin riesgo de liquidez para cubrir certificaciones FDA y logística como tal. Por otro lado tenemos la mitigación de riesgos. Durante la etapa de maduración de Estado en Estados Unidos, la deuda se cubre con el margen recurrente peruano. Y la cobertura natural, ¿no? Que es financiamiento en dólares para crecer con futuros ingresos en exportación, mitigando el riesgo cambiario como tal. Sería todo. Muchas gracias. Bien, buenos días, profesor. Para la siguiente punto estamos con las estrategias de financiamiento para la
internacionalización del AIBE. Para esta aplicación vamos a hacer 4 estrategias. La primera es, principalmente desarrollar cuál es la problemática del AIBE. Un tanto es que el proceso de internacionalización al AIBE en el mercado estadounidense requiere inversión de capital, las certificaciones que se han mencionado anteriormente, modernización de la planta, marketing, entre otros. Entonces, el objetivo de estas estrategias es realizar el financiamiento sin afectar fuertemente la liquidez que vaya a derivarse de la estabilidad financiera y del sistema contable que tenga la IBE. Entonces, es por ello que a partir de aquí hemos empleado 4 estrategias. Las estrategias de corto plazo, para la primera tenemos el financiamiento de preembarque, que permite cubrir el capital de trabajo necesario antes de la exportación, como la compra de materias primas, producción, certificaciones, utilizando la orden de compra del cliente como garantía. Entonces, esto nos ayuda a tener un respaldo con el importador en Estados Unidos y financia también nuestro material de compra. Por el segundo tenemos el factoring internacional. El factoring internacional, el cual se refiere a que la IBE vende sus cuentas por cobrar a una entidad financiera para obtener la liquidez inmediata y mejorar su flujo de caja y reducir el riesgo de cobranza con el importador de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Que, como bien mencioné, mejora el flujo de caja y reduce el riesgo de cobranza, pero también implica que este banco vaya a notificar a este importador y que permita reinvertir en nuevas operaciones para mantener el ciclo exportador. Principalmente con esto se requiere la liquidez inmediata post-exportación. En estrategias financieras de largo plazo tenemos el crédito bancario más el leasing financiero. ¿Qué quiere decir? El crédito bancario pues financia en marketing internacional, estudios de mercado y capital de trabajo. Estas dos opciones se combinan debido a que el crédito financia las actividades que mencioné, mientras que el leasing permite la adquisición de maquinaria moderna sin realizar una gran inversión, preservando el flujo de caja. Y es de alta flexibilidad, puesto que nos ayuda con los pagos y los beneficios tributarios que vayamos a aplicar. Y también tenemos la maquinaria a la mano y equipos tecnológicos sin gran desembolso inicial. Por último, tenemos los bonos corporativos y los organismos multilaterales. Los bonos corporativos como tal es la captación de recursos de inversionistas del extranjero, como el BID Invest o la CAF. Estos recursos permiten financiar los proyectos a mayor escala como mejoras tecnológicas, infraestructura y el cumplimiento de los estándares de la FDA con condiciones las financieras más favorables a favor del AIBE, ¿no? Lo que implica también las menores tasas de interés y plazos más largos de pago. Esto, en conclusión, la combinación de estas 4 estrategias nos permite cubrir la necesidad de financiamiento en tanto en largo plazo como también en corto plazo y reduciendo el riesgo financiero e el impacto de la internacionalización del AIBE al mercado estadounidense, fortaleciendo la viabilidad económica del proyecto del AIBE. Eso sería todo. Gracias. Bueno, como siguiente punto tenemos el análisis financiero, de que, básicamente el objetivo de ello es evaluar si el proyecto es rentable y si la empresa y la IBE cuenta con la capacidad financiera para realizar la inversión requerida, ¿no? Asimismo, también se tuvo una inversión inicial de $450,000 destinada a certificaciones, adecuaciones de procesos productivos, desarrollos de empaques y actividades de comercialización internacional, ¿no? Con respecto al financiamiento, tenemos que es de $300,000 mediante crédito de largo plazo, también de $150,000 con recursos propios
y además que en qué se utilizarán la inversión, ¿no? Básicamente certificaciones, adecuación de planta, nuevos empaques y el marketing internacional también que se pueda requerir, ¿no? A la vez también tenemos la proyección del mismo proyecto, el análisis financiero, en donde las ventas y el flujo de cajas aumentan durante los 3 primeros años, ¿no? Por ejemplo, en el año 1 tenemos, para las ventas proyectadas tenemos de 1.200.000, luego en el segundo año tenemos de 1.400.000, luego en el tercer año tenemos de 1.587.000. Y con respecto al flujo de caja neto tenemos de 175.000 y en el año 2 tenemos de 240.000 y en el año 3 tenemos de 305.000, ¿no? Lo que el proyecto genera recursos suficientes, ¿no? Operativos para así también atender el servicio. Que también con respecto a los indicadores, tenemos con respecto a la BAM, es de $248.650. Este es el valor actual neto, que es el propósito por el cual el proyecto genera valor para la empresa, ¿no? También tenemos que el TIR es de 24.2% y que se espera que el costo de oportunidad del capital sea de 12.5%, por lo que el proyecto es rentable también, ¿no? En conclusión, el proyecto financiero es viable y rentable también, y la IP puede asumir el financiamiento sin compromiso a su estabilidad financiera. Bueno, como siguiente punto tenemos los resultados de este análisis, que como ya le habíamos indicado con respecto a la proyección financiera que se esperaba, ¿no? Durante 3 años, también tenemos las ventas proyectadas, que serían en este caso de 1.200.000 dólares al año, también de 1.400.000 dólares al año y 1.587.000 dólares al año, ¿no? En costos operativos tenemos de que esos de 875.000, en el año 2 sería de 990.000, en el año 3 de 1.110.000. A la vez también tenemos la utilidad operativa, que sería en este caso de 325.000, con respecto al año 2 sería de 410.000 y al año 3 sería de 477.000, ¿no? Y con respecto al flujo de caja neto sería 175.000 dólares al año, también en el año 2 sería que 240.000 dólares al año y en el año 3 que básicamente sería 305.000 dólares al año, ¿no? En conclusión, este proyecto genera también fondos suficientes para cubrir los costos, atender también el servicio de la deuda y mantener liquidez en la operación, ¿no? A la vez también, como ya habíamos indicado, teníamos la BAM, el TIR y por último tenemos el payback, ¿no? Que son de 2 años y 3 meses, ¿no? Que es el tiempo estimado para recuperar. En conclusión, el proyecto, como ya lo había mencionado, es rentable, es viable, ya que genera también beneficios superiores a sus costos. En este caso, la IP puede asumir también el financiamiento sin comprometer su integridad financiera, manteniendo así una adecuada capacidad de pago, ¿no? Y la ruta de flujo de caja asegurarán liquidez para cubrir los gastos o los costos de la deuda y también reinvertir, ¿no? Nuevos proyectos. Y con respecto, y también la exportación, el sector servicios también fortalecer el crecimiento y la competitividad también de la empresa. Muchas gracias.